Profesor, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Zambrano y bueno, de acuerdo a lo solicitado, estoy realizando esta presentación de mapa conceptual que usted pidió sobre evaluación de proyectos. Bueno, yo lo resumo en estos 5 puntos que pude anotar, agregando algunas cositas, comenzando primeramente con inversión y costo del proyecto. En el primer PDF de la primera unidad, creo recordar, habla sobre eh, las inversiones, habla sobre el mercado. Entonces, podría decir que ante cualquier tipo de proyecto tenemos que saber primero qué tipo de inversión vamos a tener, qué costos que vamos a tener o gastos sobre ese proyecto. Lo resumiría en esos 3 puntos que puse acá un poco más abajo. Segundo, las proyecciones financieras. ¿Cómo voy a financiar este proyecto? Independiente. Un punto es saber si el proyecto es viable y otro punto es si es financiable. Entonces, acá lo resumo en estos puntos que comento acá. Las fuentes de financiamiento del proyecto. La amortización del crédito, si lo logro financiar a través de un crédito. Los flujos del proyecto. Los estados financieros, como el estado de resultado, como el flujo de caja. Entonces, es muy importante las proyecciones financieras del proyecto. El tercer punto, profesor, bueno, que va muy relacionado, son el financiamiento en sí. ¿Qué tipo de inversión voy a tener? ¿Va a ser una inversión con renta fija, renta variable, a través de divisas? ¿O qué tipo de inversión? Entonces, es muy importante saber cómo voy a invertir mi proyecto. El capital de este, cómo va a estar constituido, a través solo de inversión, a través de un aporte de los accionistas, o a través en este caso, de la persona que está formando el proyecto, etcétera, etcétera. Y todo esto nos lleva a un presupuesto. Entonces, al final, en simples palabras lo resumo, es el financiamiento. ¿Es financiable el proyecto? Al final la proyección financiera y el financiamiento van de la mano. El cuarto punto, un poquito más abajo, es la evaluación privada o la evaluación del proyecto. La pregunta es, ¿mi proyecto es viable? Entonces aquí tenemos algunas herramientas donde podemos ver si realmente el proyecto es viable. Partiendo primeramente con el BAN, a través del BAN podemos saber el valor actual del dinero, en simples palabras, y a través del TIR, que es la tasa interna de retorno. Lo que en pocas palabras buscan estos instrumentos es hacer más preciso a través del cálculo, a través del tiempo, el cálculo del dinero de nuestro negocio. Y cuánto va a tardar en recuperar la inversión inicial. Segundo, también que pudimos ver creo que en la última unidad, es los análisis de sensibilidad. En la evaluación de proyecto, en simples palabras, el análisis de sensibilidad ilustra cómo varía el valor del proyecto cuando cambiamos alguna de sus variables. Entonces, a través de este análisis de sensibilidad, podemos saber si una variable es claro, disculpe, lo leí mal. Se hace una variable a la vez y supone una independencia entre las distintas variables que influyen en el valor de un proyecto. O creo recordar que en uno de los ejercicios también usted nos decía, a través del último trabajo, es cómo, por ejemplo, elegir la mejor opción o posibilidad a través de un análisis de sensibilidad. Entonces, a través de estos análisis de sensibilidades, claro, si vamos moviendo una variable, ¿cómo los va a afectar? Ok. Y bueno, los criterios que pudimos ver en el último trabajo fueron el WOLD, el Maximax, el SAPS, el Laplace y el Hertz. Entonces, el análisis de sensibilidad de un proyecto, en simples palabras, vuelvo a resumir, mide la susceptibilidad o respuesta de nuestro proyecto de inversión
ante modificaciones en una variable determinada de la cual depende directa o indirectamente el proyecto. Y finalmente, la evaluación social es qué efecto tendrá nuestro proyecto si lo llegamos a implementar ante la sociedad o el medio ambiente. Obviamente, tal vez si hacemos una pyme no va a tener un efecto, no sé, muy generalizado. Pero por ejemplo, si paramos un departamento al lado de un parque, sí puede tener un efecto negativo ante la naturaleza. Es un ejemplo muy muy general, pero es en simples palabras, una evaluación social. Eso, profesor, fue mi presentación y muchas gracias.